Notiayer. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de Notiayer, el noticiero de la historia de ayer. Hoy con un nuevo relato y en esta ocasión hablaremos acerca de la República Liberal. Los liberales fueron un grupo de personas, un partido político del pueblo y para el pueblo. Ellos asumieron el poder entre 1930 y 1946 tras el fin de la hegemonía conservadora. Debido a la crisis económica de la década del 20, el malestar poblacional por los malos manejos de las fuerzas militares, la represión social y la huelga que finalizó con la masacre de las bananeras. Además, este partido surgió como oposición al Partido Conservador, ya que durante este periodo de gobierno que ellos lideraron se reprimió políticamente, económica y socialmente a gran parte de la población en varios aspectos. Con esto le damos paso a la sección económica para conocer un poco más acerca de este partido. Tatiana, cuéntanos qué pasó económicamente durante esta época. Bueno, este gobierno liberal afrontó la crisis económica mundial que tuvo lugar en 1929, la cual provocó que los precios del café bajaran drásticamente. También tuvieron que lidiar con la interrupción de obras públicas y la reducción de la inversión extranjera. Por lo tanto, se crearon gran cantidad de instituciones para tratar de afrontar esta crisis, como lo fue la Caja de Crédito Agrario, la Industrial y la Minera, para impulsar las actividades en este campo. Y además el Banco Central Hipotecario para la financiación de viviendas de este tipo medio. Además, pidieron préstamos a Estados Unidos, lo cual permitió continuar con la construcción de los ferrocarriles y las carreteras que fueron un gran impulso económico para el país. Pero Tatiana, tras la Segunda Guerra Mundial se tuvo grandes consecuencias. Cuéntanos un poco más de esto. Sí, la verdad es que a raíz de esto cayeron las exportaciones del banano y del café, por lo que se tuvo que afianzar las políticas proteccionistas y se estimuló el desarrollo. Esto creando el Instituto de Crédito Territorial para el Mejoramiento de la Vivienda Campesina, el Instituto de Formamiento Industrial y también el Instituto de Formamiento Municipal para la construcción de obras en municipios. Igualmente, los liberales crearon la Acción Patriótica Económica Nacional, reconocida por las siglas APEN, por latifundistas y empresarios. Y también hubo una redistribución de la carga fiscal, de manera que los sectores con mayores recursos aumentaron su tributación, a medida que se recortaron los impuestos de los sectores menos favorecidos. Volvamos al estudio con Mariana. Introduciéndonos más a la República, hablemos de la parte social. Cuéntanos, Sofía. Gracias, Mari. En 1928, en el último gobierno conservador, sucedió un evento muy trágico y doloroso para nuestra sociedad, la cual fue la masacre de las bananeras, en donde murieron sindicatos y obreros que buscaban un mejor bienestar en su trabajo. Debido a este evento, comenzaron las marchas de obreros, que buscaban mejor calidad de salario laboral y mejor contratación, llegando así a que se generara la reforma obrera, que quedó en la Constitución como una ley. En esta se dio una legalización al derecho a la sindicalización. También se dieron jornadas de 8 horas diarias para los trabajadores. Se promovieron las marchas y se modificó el derecho civil en temas de la mujer y la familia. Todo esto tenía el fin de unir e impulsar la economía del país. Después de la creación de la Constitución de los Obreros, comenzaron a tener mejor posibilidad de trabajo y mejor enfoque, tanto como laboral como familiar y personal. Una de las reformas que realizó Pumarejo fue la de la educación, dentro de su revolución en marcha, la cual cabe recalcar que no fue en su último gobierno presidencial, sino que fue en su primer gobierno presidencial que tuvo lugar en 1934 hasta 1938. Esta revolución en marcha consistía en una serie de reformas en distintos ámbitos, como lo fueron lo político, religioso, educacional, económico y agrario. Todo esto con el fin de continuar con el espíritu reformador lleno de modernización del anterior presidente Enrique Olaya Herrera, la cual fue el primer presidente de la hegemonía liberal. Volviendo a la educación, una serie de cambios que realizó fue que promovió la libertad de enseñanza, limitó la participación de la Iglesia en los estudios, decretó la educación gratuita y obligatoria en primaria e inició la construcción de la Universidad Nacional en Bogotá. Todo esto lo realizó buscando promover la educación y así evitar que la mayoría de la población fuera analfabeta. Actualmente podemos ver cómo estas dos reformas siguen impactando y estando en nuestra sociedad. Esto lo podemos ver como todos los avances que tienen los trabajadores en sus trabajos y calidad de vida y salario mínimo, y en la educación como la posibilidad de las personas de estudiar gratuitamente. No solo la primaria,
sino también la secundaria y universidad, impulsando así que las personas puedan desarrollar su conocimiento para así llegar más preparados y tener más posibilidades en el ámbito laboral. Gracias, Sofía. Económica y socialmente, como hemos podido ver, todos estos acontecimientos que hemos reportado han sido muy importantes tanto para el periodo de la República Liberal como algunos de ellos también se han visto influyentes para lo que somos hoy actualmente como país. Pero no podemos dejar de lado la parte política de este partido, pues sabemos que algunos de los personajes llegaron a influir mucho tanto en la época como también hoy en día. Mariana nos tiene la noticia. En la parte política podemos resaltar a ciertos personajes ilustres que marcaron lo que fue el periodo liberal en Colombia. Uno de ellos fue Enrique Olaya Herrera, quien fue uno de los más importantes líderes políticos que puso el liberalismo, el primer presidente del periodo liberal. En su etapa de gobierno se presentaron cambios fundamentales en infraestructura y en relación con sus nuevas tendencias del liberalismo social. Alfonso López Pumarejo, por su parte, también fue muy reconocido, pues tuvo 2 periodos presidenciales y su reelección se dio debido a que recibió el apoyo de mucha gente, especialmente de algunos sectores quienes resultaron un poco más beneficiados durante su periodo de gobierno. Si bien este periodo liberal, del que hemos estado hablando durante toda la transmisión, tuvo su final en 1946, aún se siguen viendo vigentes ciertos exponentes del liberalismo que, pese a que no mantienen la misma estructura exacta de hace unos años, representan algunas de estas ideologías. Un ejemplo de esto es el expresidente Juan Manuel Santos, quien perteneció al Partido Liberal durante su congreso en 2003, Alberto Lleras Camargo, quien fue presidente en 1958, Virgilio Barco en 1986, César Gaviria Trujillo en 1990 y Ernesto Samper en 1994. Muchas gracias, Mariana. Ahora vamos con algunas entrevistas a ciudadanos del común para ver qué opinan. Muchas gracias, Tatiana. Aquí estamos con otra ciudadana colombiana. Liliana, ¿qué opinas acerca de la influencia que tiene el liberalismo actualmente y tu opinión? Bueno, buenas tardes. La época del liberalismo tuvo una influencia muy importante en la parte laboral, ya que se establecieron las 8 horas de trabajo, para las 8 horas diarias de trabajo. Eso en la actualidad todavía existe. También se legalizaron los sindicatos. Hubo también un personaje muy importante que fue el doctor Enrique Olaya Herrera. Como todos conocemos, hay un aeropuerto en Medellín que tiene su nombre en su honor. Muchas gracias, Liliana. Ahora volvemos a estudio. Continuamos con Mariana, que nos tiene otra entrevista. Estamos aquí con Sergio McCormick, un colombiano que nos va a responder una pregunta del día de hoy. Sergio, ¿qué conoce usted acerca de la época liberal en Colombia y cómo cree que esto influye en la actualidad? Bueno, lo que recordamos de esa época que conocimos a través de nuestros estudios en el colegio con ustedes, es que fue una época de mucho desarrollo tecnológico, de infraestructura. Se crearon muchas instituciones educativas, la universidad, hubo grandes cambios en el país, sobre todo en infraestructura y en educación. Pero esto también llevó, se dio porque el país tuvo que recurrir a recursos del exterior, a endeudarse. Entonces podemos decir que en la actualidad tenemos cosas buenas y cosas malas que influyó esa época. Como buenas, eso, la educación, que todavía hay grandes instituciones educativas, la Universidad Nacional y varias universidades del país y colegios. Lo malo, pues sí, el endeudamiento externo que vino en aumento y no ha cesado. Siempre ha sido un país que ha tenido que recurrir a ese endeudamiento externo. Pues básicamente es eso. Gracias, Sergio. Volvemos a estudio con Tatiana. Muchas gracias, Mariana. La República Liberal a través de los años ha tenido una gran influencia en lo que somos Colombia hoy como país. Nos han traído grandes beneficios, como todas las implementaciones que se lograron hacer durante los periodos políticos de los personajes que nombramos anteriormente, pero también nos han dejado muchas enseñanzas, como por ejemplo debemos aprender a manejar los conflictos que se vivieron con la República Conservadora, pues actualmente no podemos caer en los mismos errores y debemos aprender a dialogar y solucionar este tipo de situaciones antes de que se vuelvan más grandes y posiblemente llegar a la violencia.
Lo vivido en el periodo de la República Liberal nos deja como enseñanza a manejar situaciones en las que haya una diferencia de opiniones en cierto tipo de situación o discusión. Así que colombianos, por favor, con todo lo que hemos visto hoy, aprendan, reflexionen acerca de los errores que cometió la República Liberal y no los repitan, porque para eso es Notiayer, el noticiero que cuenta la historia del ayer, para que no sea repetida. Nos vemos en una próxima transmisión. Buenas noches. Notiayer.